Hola, ¿cómo están? En este video quisiera mostrarles diferentes opciones en libros de álgebra y preálgebra, o pues lo que llamamos también aritmética. En el video anterior de los libros de precálculo les había comentado pues que tengo algunas opciones para mostrarles. No digo que sean las mejores porque realmente en libros de álgebra hay demasiada variedad y hay muchos libros de diferentes niveles, pero les voy a mostrar los que tengo que creo que son una buena opción para empezar desde cero, creo yo. El primero que quiero mostrarles es este, que está en inglés. Everything you need to ace pre-algebra and algebra 1 in one big fat notebook. Entonces todo lo que necesitas para acertar, por sobresalir en lo que es preálgebra y álgebra 1. Este libro es muy gráfico, como pueden darse cuenta. Su fuerte es el tema de los colores, las gráficas, las líneas, las flechas, simbolizando o señalando ciertas cosas, ciertos conceptos importantes, ciertos pasos de las operaciones. Este libro la verdad me gustó mucho para pues, aquellas personas que están arrancando desde cero. Creo que es una muy buena opción y como lo comenté en el video anterior, no se requiere pues, ser bilingüe o tener un nivel elevado en inglés y mucho menos con este libro. Este libro prácticamente uno aprende por las imágenes, las gráficas y los pasos que son muy detallados y muy fáciles de seguir. Vamos a mirar aquí los temas que tiene este libro, desde dónde empieza. Entonces acá está, propiedades aritméticas, bueno, aquí el orden de las operaciones, el sistema numérico, proporciones, porcentajes, exponentes y expresiones algebraicas, ecuaciones lineales y desigualdades, cómo graficar ecuaciones lineales y desigualdades, estadística y probabilidad, funciones, operaciones con polinomios, factorizando polinomios, radicales, ecuaciones cuadráticas y funciones cuadráticas. Realmente para empezar es un libro muy completo, lo he estado hojeando y pues es una muy buena opción que les puedo dar. El siguiente libro que propongo es similar al que acabo de mostrarles y obviamente ustedes ya conocen a este autor, el doctor Aurelio Baldor, cuarta edición y por supuesto aritmética. Esto es todo lo que se necesita antes de empezar con álgebra. Mi sugerencia para alguien que esté empezando desde cero es tomar este libro y juiciosamente revisar los temas. No digo que se requiera estudiar todo el libro, absolutamente las 638 páginas de este libro, pero sí los temas que obviamente son la base, el fundamento para aprender de ahí en adelante todo lo que viene. Entonces, mire, por ejemplo, aquí algunos temas que están acá. Creo yo aquí desde acá se podría empezar. Operaciones aritméticas, la suma, la resta, la multiplicación, la división, potencias y operaciones inversas, números primos. En mi concepto, conocer los números primos y pues estas bases es clave en el álgebra. Números primos son esenciales. Principios fundamentales de la divisibilidad, teoría de los números primos y aquí dos temas que me encantan mucho, que es máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Yo pensaría que alguien que no sepa estos temas no puede empezar con álgebra hasta que no tenga muy claro esto, porque lo veo todos los días en las operaciones de álgebra. Se necesita máximo común divisor y mínimo común múltiplo en muchos ejercicios. Entonces, en mi concepto esto es clave, conocerlo. Números fraccionarios, por supuesto, reducción y simplificación de quebrados, fracciones continuas, fracciones decimales, por supuesto, potenciación y radicación. Estos otros dos temas también son muy importantes. Radicales, raíz cuadrada, raíz cúbica. Digamos que este libro te enseña a calcular la raíz cuadrada, de pronto una raíz cuadrada que es inexacta o de números grandes. Yo no lo veo tan necesario para empezar con álgebra, pero si tú tienes el tiempo y quieres revisar a fondo estos temas, está perfecto.
Y en mi opinión y en mi concepto, ya los temas que vienen de aquí para adelante no son tan necesarios, por lo menos para empezar con álgebra. Entonces, esta es mi recomendación para empezar de cero. Un libro buenísimo. Realmente este libro pues hace parte de la trilogía de Baldor, que son 3 libros, que es este, el que ya les voy a mostrar, y el de geometría y trigonometría, que también es muy bueno, pero ya es avanzado, ¿no? El orden sería primero aritmética, segundo álgebra y tercero geometría y trigonometría. Bueno, entonces aquí está esta sugerencia y ya ahora sí empezamos con los temas de álgebra como tal. Bueno, y después de que hayas repasado las bases, por supuesto llega este libro famosísimo en Latinoamérica o en lengua hispana. ¿Qué más se puede decir del álgebra de Baldor? Es un clásico, siempre se va a recomendar en el estudio de esta materia. El álgebra de Baldor lo que enseña es cómo a mecanizar, hacer los ejercicios. No entra mucho en teoría, matemática pura, por supuesto. Simplemente te enseña con muchos ejercicios, desde los más sencillos hasta los más complejos, cómo mecanizar y cómo hacer los ejercicios para que tu mente, pues obviamente se vaya acostumbrando a qué es lo que hay que hacer, cuáles son los pasos, los procedimientos para hacer los ejercicios. Y este libro, pues creo que no hay ninguno mejor que este para eso, para hacer ejercicios, mecanizar los procedimientos y cómo resolver cualquier tipo de ejercicio propuesto. Bueno, esta es la 4ª edición. Es la última edición que les digo, junto con el de aritmética también es 4ª edición. Este libro fue impreso en el 2019. Este es un libro muy, muy reciente, su impresión, ¿no? Porque su contenido sí tiene ya muchos años, pues que han venido corrigiendo ciertas cosas a lo largo de las nuevas ediciones, pero pues su contenido no ha cambiado mucho realmente, el doctor Aurelio Baldor. Y pues aquí están todos los temas: suma, resta, multiplicación, división, ¿qué más? Descomposición factorial, máximo común divisor, mínimo común múltiplo, lo que les comentaba de las bases que se necesitan, fracciones algebraicas, operaciones con fracciones, ecuaciones numéricas, problemas sobre ecuaciones fraccionarias, fórmulas, desigualdades, funciones, en fin, todo los temas de álgebra, o la mayoría de los temas importantes de álgebra están en este libro. Es un libro muy bonito, de muy buena calidad, la impresión es perfecta, diferentes tonos de colores. Miren, aquí yo ya estaba como mirando algún tema ahí que había apartado. Bueno, aquí mira, por ejemplo, paso a paso cómo hacer ciertos ejercicios. Completísimo. ¿Qué más se puede decir de este libro? Es una recomendación que nunca va a faltar en libros de álgebra. Y por supuesto, pues viene con las respuestas. Aquí al final, todo libro de Baldor, de álgebra de Baldor, viene con sus respuestas al final. Claro, aquí están las respuestas, pero nosotros debemos descubrir o tener muy claro los procedimientos y los pasos de cada ejercicio. Entonces, excelente recomendación. Aquí está el álgebra de Baldor. Y bueno, si ya estudiaste el álgebra de Baldor, eres un maestro, un mago haciendo ejercicios de álgebra, esta es una buena opción, que es como un complemento a ese libro, Cuadernos de ejercicios de Baldor. Creo que no es de la misma, bueno, los mismos autores o el mismo autor del álgebra de Baldor, o las mismas personas que hicieron la revisión de esas ediciones, pero pues está esta opción, creo que de México hicieron este libro, si no estoy mal, pues con nuevos ejercicios, como sí, reforzando cada uno de los temas más importantes. Aquí pues obviamente yo no lo he rayado, no lo he escrito. Generalmente yo uso un cuaderno aparte para no dañar los libros. Si tú de pronto lo quieres conseguir, es muy económico. Lo conseguí en Colombia aquí muy económico. Lo puedes tener y si tú quieres hacer aquí los ejercicios, está perfecto. De hecho, para eso está, ¿no? Para eso están estos espacios. Yo siempre prefiero pues dejar los libros intactos. Aquí están los temas. Mira, conceptos básicos, operaciones con monomios, con polinomios, productos y cocientes notables, factorización, fracciones algebraicas
ecuaciones lineales, funciones lineales, sistemas de ecuaciones, potenciación y radicación, ecuaciones de segundo grado, función cuadrática, desigualdades, logaritmos y progresiones. Todos los temas importantes de álgebra los puedes conseguir en este cuadernillo, diría yo, de ejercicios. Muy bueno, también muy buena opción que te doy. Si lo puedes conseguir en tu país, estaría perfecto. Aquí está otra opción que encontré, pues mirando libros usados, y es este libro de la serie Shum, que ya hemos hablado, que hablamos en el anterior video de libros de precálculo, que también lo propongo como una opción. Es un libro más antiguo, mira el estado, pero me parece que refuerza todas las bases, incluso de preálgebra o de aritmética, por lo que he visto. Ya entra como muy en el detalle de cómo hacer cada ejercicio, me parece interesante. Mira, 1970-1993. Claramente un libro bastante viejito, pero que pues lo conseguí en buen estado. Mira todos los temas que trae. De la aritmética al álgebra. Desde cero también está perfecto. Ecuaciones sencillas y su resolución. El número entero. Monomios y polinomios. Ecuaciones de primer grado. Fórmulas. Representación de ecuaciones lineales. Ecuaciones lineales con dos incógnitas. Resolución de problemas. Descomposición en factores. Fracciones. Radicación. Ecuación de segundo grado con una incógnita, variación directa inversa con el producto y con la potencia, medición indirecta, teorema de Pitágoras, proporciones y semejanza de triángulos, trigonometría, conceptos suplementarios y repaso de aritmética. Bueno, una opción bastante interesante si quieres revisarla. Si puedes conseguir este libro, creo que lo consigues bastante económico, usado, obviamente ya no sale, pero pues creo yo que es una excelente opción para complementar tu biblioteca de matemáticas o por lo menos tus libros de preálgebra y de álgebra. Bueno, y ahora sí entramos a un libro que creo yo puede ser el más integral de todos, que puede contener la mayoría de los temas, no todos, pero sí la mayoría, y que te deja un poco más cerca de los libros de precálculo. De hecho, si desarrollas este libro por completo, puedes estar ya casi listo para entrar en temas de cálculo, y es este libro. Esta Biblia del libro, que se llama Álgebra y Trigonometría, del señor Sullivan, Michael Sullivan, 9ª edición. Esta es la última edición que he visto en español, y creo que es la última que habrá. Es un libro completísimo, extenso en cuanto a cantidad de hojas y en cuanto a contenido. Obviamente este libro es más avanzado, les acabo de compartir. Y como mencionaba en un video anterior, este libro hace parte de una serie de libros que tiene el señor Sullivan en todo lo que es precálculo. Acá están, mira, está álgebra universitaria, o en inglés que es College Algebra, álgebra y trigonometría, que es este libro, trigonometría y precálculo. El de precálculo ya lo vimos en un video anterior, si quieres puedes ir a revisar ese video. Esta me parece que es una opción excelente. Si solo puedes apostar por un libro, si pues, los recursos que puedas tener o las opciones solo te dan para un libro, diría que podrías apostar por este libro. Yo lo haría. Es una excelente opción. Me parece que no arranca desde cero como los otros libros, pero sí te da como un brochazo, sí, como un repaso de todos estos temas básicos e incluso pues en algunos ejercicios te da como el detalle del paso a paso, cómo hacerlos. Incluso creo que hay un repaso aquí de geometría, si no estoy mal. Ah, sí, mira, bases de geometría, y ya después empieza con los temas propiamente de álgebra y de precálculo. Este libro creo yo que también es de precálculo. Este libro es de precálculo para mí, por los temas que vamos a ver. Entonces acá está. Repaso.
Tenemos ecuaciones y desigualdades, gráficas, funciones y sus gráficas, funciones lineales y cuadráticas, funciones polinomiales y racionales, funciones exponenciales y logarítmicas, funciones trigonométricas, trigonometría analítica, aplicaciones de funciones trigonométricas, coordenadas polares, vectores, geometría analítica, sistemas de ecuaciones y desigualdades, sucesiones, inducción, teorema del binomio, conteo y probabilidad, y un apéndice con dispositivos gráficos. Como pueden ver, estos temas son muy similares a los libros de precálculo que les mostré en el video anterior. Por eso digo que este libro es un híbrido entre las bases de álgebra y te lleva a los temas de precálculo, ya casi te deja listo para el cálculo. De hecho, si puedes desarrollar todo este libro, yo no vería la necesidad de que tengas otro libro de precálculo. Creo que aquí se cubre todos los temas prácticamente. Este libro viene con respuestas. Mira, acá están. Acá están. Y son las respuestas como a ejercicios seleccionados. Digamos que no hay un patrón que sean pares o impares. Mira, 5, 6, 7, 8, 9. Pero, bueno, aquí ya vemos que sí tiene respuesta a los ejercicios impares. Entonces, mira, un libro completísimo. Claro, no está a color, no es tan bonito, pero en su contenido y en su estructura creo yo que está perfecto. Está perfecto, no necesitarías más. De pronto, si lo puedes complementar con el de Baldor, sería estupendo. Sería perfecto. Si puedes tener estos dos libros, pero si solo puedes tener uno, yo realmente apostaría por este. Por este. Y bueno, ya para terminar, tengo esta muy buena opción, que es como la graduación de los temas de álgebra. Este libro, College Algebra, de la serie Sham, este libro ya es como la cereza del pastel. Ya necesitas obviamente tener todas las bases, haber hecho muchos ejercicios de los libros anteriores, porque esto ya es álgebra universitaria, ¿sí? Esto ya es casi propiamente llegar al cálculo. Entonces, les propongo pues esta opción. Acá están los temas. Pues lo que había comentado en el video anterior, la serie Sham son libros de ejercicios. Ejercicios puros, y en eso se enfoca estos libros. Acá están los temas. Bueno, operaciones fundamentales con números, operaciones fundamentales con expresiones algebraicas, propiedades de los números, productos notables, aquí especiales notables, lo que traducimos al español, factorización, fracciones, exponentes, radicales, en fin, mira, acá están todos los temas, funciones gráficas, ecuaciones cuadráticas en una variable, secciones cónicas, desigualdades, funciones polinomiales, funciones racionales, secuencias y series, logaritmos, etc. Acá están todos los temas. Realmente es muy completo también este libro en cuanto a los temas y todos los ejercicios que hay dentro de cada tema, ¿no? Mira, incluso matrices, fracciones parciales, álgebra para cálculo. Mira, aquí ya te deja listo. Te deja listo para el cálculo 382. Vamos a ver. Acá está, mira. Álgebra para cálculo. Entonces, bueno, acá están las opciones que quería mostrarles el día de hoy. Como les decía al principio, no digo que sean los mejores libros. Claramente algunos de ustedes pueden tener, por ejemplo, el libro de matemáticas simplificadas, muy famoso, de una universidad de México. No, de Conamat, que es un libro grandísimo que viene con todos los temas desde aritmética hasta cálculo. Sí, ese libro también es muy bueno. No lo tengo en físico, pero bueno, cada uno de ustedes pues tendrá de pronto otras opciones. Creo yo, dentro del consenso general, estos libros que les acabo de mostrar
Son muy buenas opciones y pues si alguno de ustedes ya tiene alguno de ellos, lo puede comentar cómo le ha ido con ese libro o con esos libros. De pronto coincides en varios libros de los que estoy mostrando acá. Y pues bueno, eso era lo que quería mostrarles en este video. Recuerden pues estar ahí pendientes, suscribirse, porque viene un video bastante especial con los libros de cálculo. Tengo varias opciones y de esos libros de cálculo diría que son los mejores, por consenso también. Entonces estén muy pendientes y pueden suscribirse pues mucho mejor. Y pues nada, gracias por llegar hasta acá, hasta este punto del video. Espero que estén muy bien y adiós.